Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a continuar. Recuerden que les dije el día de ayer que el tema de oración, enunciados y proposición es un tema completo. Entonces, para yo profundizar este tema, tengo aquí 3 diapositivas que le va a ayudar a usted ya a finiquitar este tema y posterior entonces pasamos a la siguiente clase. Bien, voy a compartir pantalla de la primera diapositiva. Vamos primeramente con la estructura de la oración, luego con el sujeto y finiquitamos con los complementos del predicado. Bien, voy a compartir primeramente la estructura de la oración. Me hacen saber si se ve. ¿Ya se ve? Buenos días, profe. Buenos días. ¿Ya se ve? Se ve que estoy compartiendo pantalla, jóvenes. Sí, profe. Sí, profe. Vamos a iniciar. Bien. Vamos con lo que es la estructura sintáctica de la oración. Quiero que me escuchen bien. Cuando yo hablo de estructura sintáctica y hablar de sintagmas están correlacionados. Nuestra estructura sintáctica es un orden, ¿verdad? Pero nos vamos a encontrar con algunos sintagmas que era lo que les decía a ustedes en la oración. Usted tiene que estar preparado tanto a encontrar los sintagmas como la parte estructurada sintáctica de la oración. Esto todo es un conjunto. Bien. Vamos a la siguiente imagen. En la siguiente imagen vamos a ver las partes principales de la oración. Como yo les decía anteriormente, la oración está por el sujeto predicado. ¿Qué pasa con el sujeto? La parte más importante del sujeto es el núcleo. ¿Quién es el núcleo? Generalmente puede ser un sustantivo o un pronombre. Bien. El núcleo del predicado, ¿qué es? El núcleo del predicado es un verbo. Siempre el núcleo del predicado va a ser un verbo, pero tengo que acordarme que me voy a encontrar con los verbos copulativos ser, estar y parecer. Bien, el núcleo del sujeto es la palabra más importante del mismo y el núcleo va a ser un sustantivo o un pronombre. Resulta, perdón, que en una oración me voy a encontrar con sujeto predicado. Automáticamente en ese sujeto me voy a encontrar, escuche bien, en una oración, siempre que yo tenga primeramente el sujeto, allí ya yo tengo un sintagma nominal. Siempre que me encuentre con un predicado, allí ya yo tengo un sintagma verbal. Bien. Dicho esto, vamos al análisis sintáctico. Jóvenes, el análisis sintáctico es fácil. Es acordarme lo que les explicaba ayer. Recuerdan que ayer les expliqué los elementos del sujeto, que era el núcleo, el determinante y el complemento. ¿Lo recuerdan? Bien, les había dictado el día de ayer y en días anteriores también, les había dictado la parte de los elementos del sujeto. Tenía que el núcleo era un sustantivo o un pronombre. ¿Cierto? Y el determinante, recuerden que el determinante, ¿cómo lo voy a reconocer? Porque puede ser un artículo o un adjetivo. Bien, llega un momento en que tengo el complemento. El complemento, ¿cómo lo voy a reconocer en el sujeto? El complemento lo voy a reconocer porque está con una preposición. Bien, está acompañando ¿a quién? A el sujeto. A la palabra o grupo de palabras que completan el significado del sujeto. Vamos a este análisis. Las niñas juegan en el parque. Automáticamente, las niñas es el sujeto. Pero yo tengo que buscar el núcleo. El núcleo no es las niñas, el núcleo es niñas. Y aquí en este sujeto que ustedes observan, ¿lo están observando? ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, profesora. Sí, profe. Aquí, fíjese bien, en esta parte, que es el sujeto, aquí yo tengo un sintagma
nominal, que es lo que yo quiero que ustedes comprendan cuando hablo de los sintagmas. Y automáticamente aquí, que es mi predicado, en esta parte que es mi predicado, yo tengo un sintagma verbal. ¿Por qué? Porque tengo un verbo. Bien, ven que esto es fácil. Entonces, esto es cuestión, jóvenes, de que ustedes analicen muy bien esta parte, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Automáticamente, el determinante es las. Vieron que ya aquí ya no tenemos que hacer más nada con este sujeto porque esta oración es fácil. Entonces quiere decir automáticamente, jóvenes, quiere decir que aquí ya yo tengo mi sintagma nominal. Ya yo te miren, ya yo si quiero le digo reconozca los sintagmas, ya usted lo hizo. Vamos con el predicado. Juegan en el parque. Este es mi predicado. ¿Cuál es el verbo? Juegan. ¿Cuál es el núcleo del predicado? El verbo. Ah, pero ¿qué pasa? ¿Dónde juegan? Aquí vamos con los complementos circunstancial del lugar. Porque ¿a dónde juegan? ¿En qué lugar? En el parque. Y automáticamente, si me dice que reconozca los sintagmas, aquí yo tengo un sintagma verbal. ¿Vieron qué fácil? Bien, vamos con el predicado. Fíjese, ¿qué es lo que le acabo de decir? El predicado es la parte fundamental de la oración porque es el que afirma o niega algo del sujeto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser el predicado? Predicativo o atributo. Bien. Cuando yo le digo predicativo, que puede ser predicado verbal, que son todos los verbos que les decía, ¿se acuerdan que se los decía? Y el atributo, que es el predicado nominal, los verbos copulativos ser, estar y parecer. Por ejemplo, mi padre es un médico, el deporte es saludable. Bien, me tengo siempre que familiarizar con los conceptos. Bien, predicado nominal. Aquí tengo el verbo copulativo. ¿Cuál es el verbo copulativo? Miren, predicado nominal es lo mismo que decir los verbos copulativos, ser, estar y parecer. Suele tener un atributo, un adjetivo, no lleva preposición. ¿Se dan cuenta? Concierta con el sujeto en género y número y va con los verbos copulativos que son ser, estar y parecer. Jóvenes, crean que usted aquí va a aprender, ¿ok? Bien, gracias. Ahora les voy a presentar la siguiente diapositiva. Dejo de compartir y ahora voy a compartir nuevamente. Activemos las cámaras, mis amores. Bien, ya se puede ir la estructura de la oración. Vamos con el sujeto. Ahora vamos entonces con el sujeto. Aquí voy. Voy ahora a compartir pantalla. Me hacen saber, ¿se ve? Sí, profe. Bien, vamos a iniciar entonces. El sujeto. Vamos ahora con el sujeto. Fíjese bien que les va a gustar, jóvenes. Yo creo que uno cuando busca las herramientas para que los estudiantes comprendan los conceptos es mejor. Nosotros tenemos el sujeto. Vamos ahora a enfocarnos en lo que les expliqué ayer, el sujeto. Fíjese bien que ya vimos la parte de la oración. Ahora vamos a ver el sujeto. El sujeto es de quien se habla en la oración. Pero el sujeto, ¿cómo puede ser? Puede ser expreso o omitido. Ajá. El expreso se presenta en la oración y el omitido es el sujeto tácito, que no está presente en la oración, pero yo me hago una pregunta. Vamos de paseo a la playa. ¿Quiénes vamos de paseo? Ah, nosotros. ¿Quiénes van de paseo? Nosotros. ¿Ven? Que se conoce como sujeto tácito. Bien. El expreso se presenta, ¿verdad?, en la oración. Los monos comen fruta. El sujeto, los monos. Comen fruta, el predicado, ¿cierto? Automáticamente mono es el núcleo del sujeto. Los que viene siendo, jóvenes, los viene siendo el determinante. Comen fruta, el verbo. Comen el verbo, que es el núcleo del predicado. Aquí hay un sintagma verbal y aquí hay un sintagma nominal.
Bien, entonces, como les decía, siempre en el sujeto vamos a encontrar un sintagma nominal y en el predicado un sintagma verbal. ¿Cómo encontrar el sujeto? Se puede encontrar el sujeto identificando quiénes estudian los alumnos. ¿Ven? Los alumnos estudian poco. ¿Quiénes estudian? Los alumnos. ¿Ven? Una parte fácil de identificar el sujeto. Núcleo del sujeto. Fíjense bien. Lo mismo que les expliqué ayer. El núcleo del sujeto puede ser un sustantivo o un pronombre. Un sustantivo o un pronombre. ¿Ok? Aquí podemos observar. El que estudia ingresará. ¿Sí? Núcleo del sujeto puede ser un sustantivo o un pronombre. Bien. Tipos de sujeto. Sujeto expreso, sujeto tácito. ¿Qué pasa con el sujeto expreso? Es el que aparece en la oración, pero puede ser simple, que eso también se los dicté ayer. Es simple cuando tiene un solo núcleo y es compuesto cuando tiene más de un núcleo. Sujeto implícito o tácito, familiarícese con los conceptos. El sujeto que también se le conoce como tácito también se le llama implícito. Bien. Es el sujeto que se sobreentiende pero no está escrito. Tienes que comer sano a todas horas. Hacer ejercicio para que seas una persona más saludable. ¿Quién tiene que comer saludable? Tú. O sea que el sujeto implícito es, en este caso, tú. Bien. Oraciones con sujeto tácito. En estas oraciones el sujeto no se escribe directamente, está implícito, ¿verdad? Bebieron alcohol y se enfermaron. ¿Cuál es el sujeto tácito? Ellos. Sujeto compuesto. Dos o más individuos o cosas realizan la acción dentro de una oración. Las salsas y los acompañamientos complementaron al platillo fuerte más para hacerlo más delicioso. Esto es un sujeto compuesto. Un sujeto compuesto es cuando hay dos o más individuos o cosas que realizan la acción dentro de una oración. Como vemos, las salsas y los acompañamientos. ¿De quién están hablando? De las salsas y los acompañamientos. Complementaron al platillo fuerte para hacerlo más delicioso. Oraciones con un sujeto simple. El sujeto simple es el que cuenta con un solo núcleo. Pedro está llorando. Bien. Voy a aquí hacer una pequeña actualización. Muchas veces nos vamos a encontrar oraciones que solo se le marca la tilde, pero ya solo según la Real Academia Española ya no se le marca la tilde, es para que sepa. Vamos a encontrar imágenes que todavía se le marca tilde, pero ya usted solo no le debe marcar la tilde, es para que sepa. Ese es un tips. Bien, muchas gracias por su atención. Bien, voy a compartirles la siguiente diapositiva. Bien, muchachos, vamos a continuar entonces con la última diapositiva que compartirles. ¿Me hacen saber, se ve? ¿Sí se ve? Sí se ve, profe. Bien, el predicado y sus complementos. Fíjese bien, el predicado. Mi padre plantó un árbol. ¿Qué es el predicado? El predicado es una oración que indica qué se dice del sujeto, eso ya lo sabemos. El núcleo del predicado, la palabra más importante es siempre el verbo en forma personal. Bien. Y aquí vamos con los sintagmas que les había mostrado. Sintagma verbal es los predicados. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En los predicados. ¿Por qué? Porque el verbo, ¿dónde lo encontramos? Vaya la redundancia. En el predicado. Entonces aquí no hay problema alguno, porque ¿dónde lo encontramos? En el predicado.
Tenemos predicado nominal y predicado verbal. Recuerde que este está correlacionado con los verbos ser, estar y parecer, ¿cierto? Y el predicado verbal son los verbos normales, como le llamo yo. Bien. Ya vimos el predicado, esto lo habíamos visto en la anterior, se los había puesto, vuelvo y se lo repito porque estamos viendo el tema del predicado. El predicado siempre va a tener un núcleo, que es el verbo, ¿ok? Recuerden que puede ser predicado nominal, que se correlaciona con los verbos copulativos ser, estar y parecer. Bien. Y fíjese qué bonito esto, fíjese qué bonita mi oración. Juntos resolvimos el problema a tu madre. Juntos es el sujeto. Bien. Resolvimos es el verbo. Complemento directo. ¿Resolvimos qué cosa? El problema a tu madre. Otros complementos. Complemento circunstancial de tiempo, porque es ayer, y complemento indirecto. ¿A quién? A tu madre. Así poco a poco vamos a ir analizando diferentes oraciones. Estas son transitivas e intransitivas. Sujeto, la obra ha encantado al público. La obra es el sujeto, fíjese bien la obra. Aquí en la obra ya yo tengo un sintagma nominal. Ha encontrado, tengo un sintagma verbal. Otros complementos, complemento indirecto, que es al público, muchísimo complemento circunstancial de cantidad. Esto es lo que vamos a aprender, jóvenes, por eso es que traigo este tema a colación. Entonces aquí vamos, el complemento que expresa la situación de la acción verbal sería así. Adverbio, sujeto, verbo, objeto directo y objeto indirecto. De lugar, ¿dónde? De tiempo, ¿cuándo? Desde, hasta, ¿cuándo? De cantidad, ¿cuánto por cuánto? De finalidad, ¿para qué? De instrumento, ¿con qué? De compañía, ¿con quién? De causa, ¿por qué? De modo, ¿cómo? Y de qué manera. Objeto indirecto. ¿Qué es el objeto indirecto? Bien, es una frase que ayuda al predicado. ¿Qué hace? Es reemplazarlos por los pronombres estos que vemos aquí. Me, te, se, nos, o, le, les. Bien, ¿a quién, para quién, más el verbo, más el objeto directo, que en este caso es el sujeto? Estos son algunos términos con que yo me tengo que familiarizar con la oración. Ya vimos sujeto, vimos oración, vimos predicado. Bien, jóvenes. Dejo de compartir pantalla y ahora sí vamos a nuestro libro. ¿Se ve nuestro libro? Sí, profe. Bien, el día de ayer, ¿en qué página quedamos? Ya vimos la 97. Habíamos entrado en la 98, ¿verdad? ¿Jóvenes? Sí, profe. Bien. Dicho esto, ¿se dan cuenta? Todo lo que hemos analizado de 2 páginas, enunciado, oración y proposición. ¿Ya me comprenden por qué vienen bastantes cosas? ¿Ya me comprenden? Sí, profe. Bien, entonces, ya aprendimos esto. Vamos con la oración simple como mensaje lingüístico, que es lo mismo. Una vez que ya yo les he desglosado toda la parte de la oración, ya usted como se dice, está bien preparado para este tema. Bien. Una oración se define por su capacidad de transmitir un mensaje y generar un sentido completo, ¿verdad? Entonces, la oración se caracteriza porque tiene un significado completo, presenta una idea, ¿verdad? No depende de la unidad lingüística y tiene una estructura, en este caso la morfología, que es la forma, y la sintaxis, que en este caso es el orden. Significado completo, siempre vamos a incluir un verbo conjugado. Tenemos oraciones compuestas y oraciones simples. Las oraciones simples contienen sujeto y predicado y un solo verbo conjugado. Por esta razón pueden dividirse en proposiciones. Bien.
La sencillez de su estructura hace comprensible con más facilidad. Por lo tanto, en la expresión oral, conviene utilizar oraciones simples con frecuencia para lograr más claridad. Vamos a ver un ejemplo de oración compuesta y oración simple. Vamos primeramente con la oración simple, donde dice que contiene un sujeto, un predicado y un solo verbo conjugado. Nosotros visitamos con frecuencia la piscina pública de barrio. Ayer lo hicimos. El encargado nos dijo que estaba sucia, entonces regresamos sin nadar. Oración compuesta. En el barrio hay una piscina pública, la que visitamos con frecuencia, pero tenemos conector. Ayer estaba aún sin limpiar, como nos dijo el encargado, y tuvimos que regresar a casa sin nadar. Bien, en la parte 90, en la página 98, dice, explica si estás de acuerdo en que el uso de las oraciones simples favorece la comprensión de los textos. Las oraciones simples favorecen la comprensión porque son unidades mínimas que transmiten un sentido completo y tienen una estructura gramatical sencilla. Vaya copiando esta parte. Conecta mediante una línea un elemento de la columna izquierda con uno de la derecha para formar oraciones simples. ¿Qué hacemos aquí? Fácil. Sus pinturas. Tenemos que conectar mediante la línea un elemento de la columna izquierda. Hacemos así. Ustedes juegan baloncesto, juegan. Sus pinturas siempre ganan premios, ganan. María fue la mejor estudiante, fue. El atardecer impresionó a los turistas, impresionó. Conecta mediante una línea un elemento de la columna izquierda con una derecha para formar oraciones simples. ¿Y con qué la estamos formando la oración simple para que tenga sentido? Con un verbo. Por eso ponemos aquí juegan, ganan, impresionó y fue. Encierra el sujeto de cada oración simple. Bien, en la primera, sus pinturas. En la segunda, ustedes. En la tercera, María, y luego el atardecer. ¿Sí se ve, jóvenes? Sí, profe. Vamos copiando, por favor. Ya, estamos copiando. Bien, jóvenes. Entonces ya vimos las prácticas del libro. Estamos claros, ¿verdad? En la parte de la oración, ¿cierto? ¿Verdad que estamos claros con el tema del sujeto predicado? Pregunto, Adrián, Milén, Brandon, ¿todos copiaron lo que yo dicté ayer? ¿Sí? ¿Sí lo tienen listo? Bien. Sí, profesora.